Muy buen domingo a todos. Las preocupaciones de todos los días que nos van acompañando nos abren la búsqueda de esperanza, de lugares de esperanza, de signo de esperanza. El trabajo mismo del censo se presenta como una de estas posibilidades. Los proyectos económicos del país son otra posibilidad de esperanza que creemos. Para los jóvenes, el mismo estudio en los colegios o en la universidad es motivado por razones de esperanza, porque de ahí puede nacer una profesionalidad que permita la serenidad en el camino de la vida. Pero todo esto, si no pasa delante del Señor y se confronta con su palabra, arriesga de ser un caminar en el vacío. Un verdadero camino se confronta con la realidad del Señor, con esta realidad que ilumina nuestra existencia cotidiana, y entonces no solo nos hace capaces de encontrar signo de esperanza, sino de poner signo de esperanza. Escuchamos la palabra del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prestarle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?». Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una decisión fuerte de Jesús de ir a Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la manifestación de Dios. Jerusalén es el lugar donde estarán escribas y fariseos y sacerdotes del templo. Es el lugar de la presencia de Dios y es el lugar también de la religiosidad oficial. Jesús toma la decisión de ir a confrontarse con esta religiosidad. Ha estado caminando en la zona del lago de Cafarnaúm, ha estado viviendo de esta experiencia. Ahora necesita entrar al corazón de la experiencia del camino religioso de las personas. Entonces decide de ir a confrontarse con los que han dado esta imagen tradicional de Dios, una imagen que no coincide con la de Jesús. Ya han venido a buscarlo, ya han venido a escucharlo, ya han venido a ponerlo a prueba, y hay elementos que hacen sentir que no hay coincidencia entre lo que Jesús anuncia y la manera de vivir la religiosidad de escribas y fariseos. Entonces Jesús decide entrar al diálogo preciso y al corazón del tema, encontrar entonces la religiosidad oficial para indicarle cuál es el verdadero rostro de Dios. Hay una diferencia en nuestra manera de vivir la religión. A veces la imagen que hemos recibido en la catequesis, en la formación o en los diálogos de la gente o de las familias nos han dado una cierta imagen de Dios. La pregunta es, ¿esta es verdaderamente la imagen de Dios que refleja la de Jesucristo? A veces quisiéramos el Dios que resuelve los problemas en vez nuestro en la realidad de todos los días. A veces frente a un sufrimiento, a una muerte, decimos: ¿por qué Dios haces esto? Pero la pregunta es correcta, o sencillamente estamos respondiendo a una imagen de Dios que hemos recibido, pero que confrontada con la de Jesús no coincide. Jesús se decide
a responder, de hecho, en la realidad del Evangelio, a esta pregunta. Exactamente el confronto con esta imagen de Dios que a veces llevamos en el corazón es la razón más de problemas que de respuesta. ¿Por qué? Porque proyectamos en Dios algo que es nuestro. Quisiéramos que Dios respondiera a nuestros sueños. Quisiéramos que Dios fuera el Dios que nosotros imaginamos que tendría que ser. Y frente a las circunstancias de la vida que nos provocan, que son un sufrimiento, que no responden a nuestros deseos, entonces exigimos que Dios responda, o son la razón por la cual de Dios lo rechazamos. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros deseamos. Así le encuentro con el pueblo, un lugar de Samaria, probablemente Siquem, en el camino hacia Jerusalén, siendo que ellos estaban en rivalidad con Jerusalén y la religiosidad oficial, rechazan el pasaje de Jesús porque se imaginan que Él va para promover y defender el culto y la celebración del templo de Jerusalén, a desmedro de este que es más periférico, más secundario. Y entonces hay un rechazo. Esto puede suceder que en torno a los mismos sentimientos religiosos no hay la claridad, o en torno a los mismos sentimientos religiosos al fin queremos promover más nosotros mismos que asumir en la realidad de todos los días el verdadero rostro de Dios, la verdadera imagen de Dios. Y aquí no solo es para los samaritanos esta tentación, lo es también para los dos discípulos, Juan y Santiago. Este Juan, que aparece como el místico en la palabra de Dios, aquí en realidad le escapa la mano y muestra que tan místico no es. ¿Por qué? Porque pregunta a Jesús si tiene que bajar el fuego del cielo para hacer ceniza de todos estos que lo están rechazando. También esta es una imagen distorsionada de Dios que no coincide con la que Jesús quiere proponer. Por eso utiliza el verbo de reprocharlos, que es el verbo que se utiliza en el Evangelio de Lucas cuando Jesús hace un exorcismo y quiere sacar el demonio de la vida de alguien. Así quiere sacar el demonio de esta imagen distorsionada de Dios, no solo de los samaritanos, sino también de Santiago y de Juan. Mientras iban de camino, se presentan ahora tres figuras de discípulos, pero en realidad lo que estamos leyendo es la manera de ver a Dios y la manera de estar en esta relación con Dios, porque ser discípulo es ante todo esto. Entonces te seguiré a donde vayas. Los zorros tienen sus cuevas. El discípulo puede siempre tener la tentación de buscar su seguridad, cuando el Señor en vez invita a salir, a dar testimonio y no buscar reparo adentro de esta experiencia religiosa. Te seguiré, pero Jesús llama y dice el llamado: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Esto era sagrado para el escriba y para la religión tradicional hebraica, al punto que el mismo sacerdote estaba dispensado de la prohibición de entrar a los cementerios para acompañar a su padre. Entonces era la experiencia considerada más grande, pero la relación con el padre en este caso indica la relación con la tradición, con una religiosidad del pasado que se mantiene. Jesús no le interesa mantener en sí la religiosidad porque siempre se ha hecho así, se ha acostumbrado a esta visión, sino le interesa que se vuelva una experiencia viva, verdadera, concreta, real de la historia del discípulo. Entonces se ponga en juego, no para conservar el pasado, sino para vivir en la plenitud de la relación con Dios en el presente. Esto es lo que ayuda. Y por último, permíteme ir a despedirme de los míos. El que ha puesto mano al arado, si vuelve atrás, es como querer ver si lo he hecho bien. No hay espacio en el caminar del discípulo, ni para su sentimiento de culpabilidad, ni para mirarse en el pasado, porque el Señor libera de todo esto, libera también de los sentimientos de culpabilidad e invita a jugarse en esta relación con Dios en la cotidianidad y a ser en este sentido discípulos suyos.
Que todo esto pueda iluminar los desafíos nuestros del camino de todos los días, para estar en estos desafíos acompañado por Dios, con el Dios de la misericordia, y capaces de testimoniar estos valores de libertad y de fe vivida en los desafíos de cotidianidad, pero en desafíos y relaciones sinceras con Dios y con los demás, porque esta es la experiencia de ser amado por Dios. Que podamos sentirnos este domingo y en esta semana en todos nuestros desafíos amados por Dios. Buen domingo.